La entrevista de Sarah Ferguson desató una tensión inmediata que se expandió como una onda sísmica en el entorno real, no solo por lo que dijo, sino por lo que dejó sugerido en cada pausa medida y cada frase dicha entre líneas. Desde el inicio, su tono calculadamente sereno abrió un espacio incómodo, un clima en el que cualquier palabra podía reinterpretarse como una insinuación o una revelación, especialmente cuando tocó el tema de Meghan Markle y el príncipe Andrew. La sola posibilidad de que existiera una conexión previa, silenciosa y deliberadamente no mencionada, alteró el equilibrio narrativo que por años se había construido alrededor de la llegada de Meghan a la monarquía. Lo más inquietante fue que Ferguson no necesitó una declaración explícita. Más bien fueron los matices, comentarios sobre encuentros sociales de los que no se habló en su momento, personas que se conocían más de lo que aparentaban, o visitas que no parecían relevantes hasta ahora. Dichas frases, ubicadas estratégicamente entre reflexiones personales y anécdotas menores, funcionaron como detonadores de sospecha. Cada palabra daba la sensación de que había una historia preexistente que alguien se esforzó por mantener fuera del registro público. La tensión se intensificó cuando Ferguson habló de su propio alivio al revelar la verdad. Aunque no especificó a qué verdad se refería, su expresión fue suficiente para que el público asumiera lo peor, que había cargado durante años con información que podría alterar la percepción de la familia real, particularmente sobre Meghan. Esa confesión emocional, un alivio casi catártico, dejó entrever que se había roto un pacto tácito de silencio. Por primera vez, daba la impresión de que alguien desde adentro estaba dispuesto a abrir grietas en la narrativa oficial. El impacto inicial fue inmediato. La sola idea de un vínculo previo entre Meghan y Andrew no solo desarmaba el relato de cuento moderno que rodeó el romance entre Meghan y Harry, sino que también cuestionaba la transparencia de la institución. Si esa supuesta conexión existió, ¿por qué nunca se mencionó? ¿Quién decidió omitirla? ¿Qué implicaciones políticas, familiares o mediáticas tenía reconocerla? Estas preguntas, cargadas de una tensión casi eléctrica, dominaron las conversaciones y análisis posteriores a la entrevista. Además, el nombre de Andrew, rodeado ya de polémicas previas, añadía un componente sensible. Asociarlo a Meghan retroactivamente generaba incomodidad incluso entre quienes defendían a la duquesa. La insinuación proyectaba sombras sobre su llegada al círculo real, sugiriendo que tal vez no fue tan fortuita como se había contado. Y sin embargo, todo seguía envuelto en ambigüedad, lo que hacía que el silencio entre cada frase de Ferguson pesara tanto como sus palabras. La tensión final quedó suspendida sin resolución. Ferguson había hablado, sí, pero dejando más vacíos que certezas, más insinuaciones que pruebas. Lo único claro era su alivio, esa sensación de haber dejado caer un peso que quizá nunca debió cargar sola. Para el público, en cambio, lo que cayó fue una nueva duda que agitó otra vez los cimientos de la narrativa real. Las revelaciones de Sarah Ferguson no aparecieron en un vacío mediático ni emocional. Surgieron en un contexto donde el nombre del príncipe Andrew permanece inevitablemente marcado por los escándalos vinculados con su relación con Jeffrey Epstein. Cada comentario, cada insinuación y cada verdad que Sarah dijo sentir alivio por revelar, cayó sobre un terreno ya erosionado por años de controversias que marginaron al príncipe casi por completo de la vida pública. Así, sus palabras no solo se interpretaron como una reflexión personal, sino como una pieza más en un rompecabezas donde la credibilidad de Andrew lleva tiempo fracturada. Desde que se hicieron públicas las conexiones entre Andrew y Epstein, la imagen del duque se transformó radicalmente. Lo que antes parecía ser un príncipe excéntrico y algo distante de los deberes reales, se convirtió en una figura señalada, investigada y posteriormente apartada de toda función pública. Esa retirada abrupta, acompañada de declaraciones defensivas poco convincentes y entrevistas fallidas, creó un clima en el que cualquier mención adicional sobre él, especialmente desde alguien tan cercano como Sarah, adquiría un peso desproporcionado. En ese escenario, las insinuaciones sobre relaciones previas o enlaces no conocidos se cargan automáticamente de sospecha, aunque no tengan relación directa con Epstein. Es precisamente esta carga acumulada lo que convierte las palabras de Ferguson en algo más que simples recuerdos.
Al situar su alivio como un acto casi confesional, Sarah activó la memoria colectiva del público. Un público que aún asocia el nombre de Andrew con privilegios mal usados, con amistades peligrosas y con un intento fallido de justificar lo injustificable. Así, sus comentarios se insertaron en un contexto donde cualquier detalle adicional, por mínimo o ambiguo que sea, parece sumarse a una narrativa de ocultamientos, omisiones y verdades veladas. La marginalización de Andrew dentro de la familia real amplificó esta percepción. Su salida de la vida pública, la suspensión de sus patronazgos y el distanciamiento visible de la corona crearon un vacío interpretativo que la opinión pública llenó con teorías, especulaciones y desconfianza. Es en ese vacío donde las palabras de Ferguson resonaron más fuerte. En un entorno donde Andrew ya no tiene voz pública ni margen de defensa institucional, cualquier insinuación sobre conexiones o conductas previas adquiere un carácter casi documental, como si se tratara de un testimonio no oficial sobre su trayectoria dentro y fuera de la monarquía. Además, la figura de Ferguson, siempre oscilando entre la cercanía íntima y la marginalización propia, proyecta un matiz adicional. Ella conoce de primera mano los límites de la vida real, las presiones externas y las crisis internas. El rumor prosperó por su estructura misma, sugerente, difuso, sin autor identificable y con un tono que apelaba al morbo. Las insinuaciones crecieron en canales donde la verificación rara vez es prioridad y donde lo emocional pesa más que lo factual. En ese ecosistema, cualquier frase ambigua, como ciertas reflexiones de Sarah Ferguson, se volvió materia prima para teorías cada vez más elaboradas. No importaba que sus palabras fueran interpretaciones elásticas, lo importante era su potencial incendiario. Y sin embargo, cuando se revisa la realidad con mirada fría, la historia se derrumba de inmediato. Los reportes creíbles, provenientes de medios establecidos y con reputación por sostener estándares rigurosos, han sido contundentes al desmentir estas afirmaciones. Ninguno de los periodistas especializados en la familia real, aquellos con acceso directo a información interna, cronistas veteranos o analistas de reputación comprobada, ha encontrado indicio alguno que respalde la idea de un contacto previo significativo entre Meghan y Andrew. Los cronogramas públicos de ambos, sus actividades documentadas y los registros de eventos en los que participaron no revelan coincidencias relevantes que puedan sostener la narrativa viral. La ausencia de pruebas no es un simple vacío, es una evidencia en sí misma, especialmente en una monarquía donde casi todo queda registrado. La viralidad, sin embargo, funciona con lógicas diferentes a las de la información verificada. Un rumor no necesita coherencia, solo necesita repetición. Cada reenvío, cada video, cada hilo en redes sociales añadía capas de ficción que se presentaban como descubrimiento. En contraste, la realidad, menos vistosa y sin el dramatismo del escándalo, se volvía casi invisible. En este contraste se revela la tensión fundamental. Lo que el público quiere creer suele tener más fuerza que lo que realmente ocurrió. No obstante, la insistencia de los medios serios en desactivar este tipo de rumores es clave para evitar que se solidifiquen como verdades alternativas. Informes detallados han explicado por qué las versiones que circulan no solo carecen de sustento, sino que contradicen hechos comprobables. También han subrayado que la supuesta conexión no aparece en ninguna fuente confiable y que su difusión responde más a la necesidad de polémica que a una investigación real. En última instancia, esta dicotomía entre rumor y realidad demuestra cómo el sensacionalismo puede moldear la percepción pública incluso en ausencia total de evidencia, pero también recuerda que, frente al ruido viral, la verificación sigue siendo la única herramienta capaz de devolver el relato a su eje. El impacto interno de estas alegaciones sobre Meghan Markle fue inmediato y profundo. Aunque el rumor carecía de evidencia y había sido desmentido por fuentes confiables, su sola existencia reabrió heridas que Meghan creía haber dejado atrás. Tras años de escrutinio hostil, insinuaciones infundadas y narrativas fabricadas, enfrentar una acusación que vinculaba su nombre con el príncipe Andrew,
una figura ya controvertida por razones globalmente conocidas, detonó en ella lo que allegados describen como una profunda angustia. No era solo un ataque a su reputación, era la sensación de que, pese a haber dejado atrás la vida real, los viejos fantasmas seguían encontrando caminos para perseguirla. La angustia tenía varias capas. A nivel personal, Meghan sintió que el rumor no solo distorsionaba su historia, sino que cuestionaba su integridad, su identidad y la espontaneidad de su relación con Harry. Para alguien que ha luchado por recuperar el control de su narrativa pública, ver su nombre arrastrado una vez más por una ficción malintencionada generó ansiedad, impotencia y un sentimiento de vulnerabilidad que creía superado. La idea de tener que justificar lo que nunca ocurrió, o de ver a desconocidos debatir su pasado como si fuese una mercancía, reactivó emociones que ella misma había descrito anteriormente como desgarradoras. Pero el impacto más delicado se produjo dentro de su matrimonio. Aunque Harry conocía el origen infundado del rumor, las preguntas inevitables comenzaron a surgir. ¿Cómo enfrentarlo juntos? ¿Cómo blindarse de algo que, aun siendo falso, podía erosionar la confianza desde afuera? ¿Cuánto más podían resistir viviendo bajo un escrutinio interminable? No se trataba de dudas sobre Meghan, sino de la frustración de ver cómo, una y otra vez, fuerzas externas ponían a prueba la transparencia y la unidad que ambos habían construido tras abandonar la casa real. Para Harry, este episodio fue especialmente doloroso. Después de renunciar a sus funciones reales, había esperado que el ruido mediático disminuyera, que la distancia geográfica y emocional con la institución les otorgara un respiro. En cambio, se encontró nuevamente lidiando con el tipo de presión que tanto daño causó en su pasado. Las preguntas sobre la confianza no eran sobre Meghan, sino sobre el mundo, sobre qué tan posible era proteger su vida privada cuando cualquier insinuación podía convertirse en un titular global. Este ciclo reactivó su propio trauma, especialmente aquel vinculado a la pérdida de su madre y al comportamiento depredador de ciertos sectores de la prensa. La tensión que se instaló en su vida post-real no fue una ruptura, sino un recordatorio incómodo de que la libertad que buscaron tiene límites. La pareja había construido una rutina más tranquila, centrada en proyectos propios, causas humanitarias y la crianza de sus hijos. Sin embargo, alegaciones como esta interrumpen ese equilibrio, introduciendo dudas externas que desgastan hasta a quienes están emocionalmente alineados. El rumor también reavivó debates sobre la credibilidad de la pareja, abriendo la puerta a interpretaciones maliciosas que ellos creían haber dejado atrás. En última instancia, este episodio se convirtió en un test más para su relación, una prueba de resistencia emocional en la que, a pesar de la angustia y la frustración, ambos reafirmaron la necesidad de apoyarse mutuamente frente a un entorno que parece decidido a no dejarlos vivir en paz. En medio del caos mediático que rodea a la familia real, rumores virales, tensiones internas y un desgaste público cada vez más visible, la figura de Catherine, princesa de Gales, emerge como el contraste más notable. Mientras otros miembros de la familia enfrentan controversias, distanciamientos o crisis de reputación, Catherine se ha consolidado como el ancla firme de la monarquía, una presencia constante, equilibrada y orientada hacia iniciativas positivas que buscan proyectar estabilidad en un momento en que la institución parece tambalearse. Su papel se ha fortalecido especialmente a través de proyectos como la campaña Shaping Us, una iniciativa enfocada en la primera infancia y en la importancia del desarrollo emocional durante los primeros años de vida. En lugar de entrar en disputas internas o defenderse públicamente de rumores, Catherine opta por un camino distinto: construir. Su enfoque centrado en la educación, el bienestar familiar y la salud mental aporta un aire de normalidad institucional en un periodo dominado por narrativas de crisis. Esta elección no solo resalta su compromiso con causas significativas, sino que la coloca como el rostro más coherente y orientado al futuro dentro de la Casa Real. El contraste con el caos que envuelve otros sectores de la familia real amplifica aún más su imagen como pilar emocional. Mientras Meghan, Harry, Andrew o incluso Sarah generan titulares cargados de tensión, Catherine aparece en los medios rodeada de niños, profesionales de la salud, escuelas y discusiones constructivas.
No es solo una cuestión de agenda pública, sino de temperamento. Su capacidad para mantenerse al margen del drama, sin dejar de ser visible y relevante, refuerza la percepción de que es uno de los pocos miembros de la realeza cuyo rol no depende del conflicto, sino de la continuidad. Este posicionamiento se extiende también hacia su papel intrafamiliar. En una institución marcada por divisiones, entre generaciones, hermanos y visiones del futuro, Catherine ha sido descrita como una figura conciliadora. Su presencia ayuda a amortiguar tensiones, mantener la cohesión en momentos difíciles y preservar cierta armonía en el núcleo central de la familia. Incluso en los episodios más delicados, su comportamiento se caracteriza por la prudencia, evitando reacciones que pudieran avivar controversias. En tiempos en que las fracturas internas se hacen más visibles, esta capacidad de quietud estratégica la convierte en una pieza clave para la estabilidad del conjunto. No es casualidad que mientras otras figuras se ven atrapadas en el ruido del escándalo, Catherine se haya convertido en símbolo de sensatez, enfoque y propósito. Su presencia es un recordatorio constante de la parte de la monarquía que todavía funciona, la que se enfoca en servicio, continuidad y en conectar con la ciudadanía desde un espacio desprovisto de polémica. Así, mientras el caos amenaza con dominar el relato, Catherine encarna la resistencia silenciosa, un equilibrio discreto pero sólido que permite que la institución mantenga una línea de coherencia en medio de la turbulencia. En un escenario lleno de incertidumbre, ella representa la brújula que no pierde el norte. La reciente ola de rumores, tensiones internas y narrativas contradictorias en torno a Meghan, Harry, Andrew y Sarah Ferguson no es un episodio aislado en la larga historia de la monarquía británica. Más bien, se inserta en un patrón histórico claro: la repetición de escándalos e indiscreciones personales que, una y otra vez, ponen a prueba la resistencia y la capacidad de adaptación de la institución. Aunque cada crisis parece, en su momento, la más grave o desestabilizadora, lo cierto es que la familia real ha enfrentado turbulencias mucho más profundas, algunas de las cuales amenazaron directamente su continuidad. La comparación más emblemática es la crisis de abdicación de 1936, cuando el rey Eduardo VIII renunció al trono para casarse con Wallis Simpson, una mujer estadounidense, divorciada y considerada inaceptable para la corona. En aquel entonces, el escándalo no solo sacudió a la familia real, puso al borde del colapso la estructura misma de la monarquía constitucional. La reputación, la moral pública y las expectativas sociales sobre el comportamiento de un soberano se vieron violentamente confrontadas. El caos mediático y social que generó ese episodio encuentra un eco moderno en la forma en que rumores personales y decisiones íntimas siguen teniendo un peso desproporcionado sobre la estabilidad institucional. Del mismo modo, los conflictos matrimoniales del príncipe Carlos y la princesa Diana durante la década de 1990 marcaron uno de los periodos más oscuros para la Casa de Windsor. Infidelidades, entrevistas explosivas, grabaciones filtradas y confesiones públicas crearon una narrativa de decadencia moral que amenazó con erosionar la autoridad simbólica de la familia real. La intensidad de la cobertura mediática durante ese tiempo estableció un precedente. La vida privada de los royals podía convertirse, sin límites, en espectáculo global. Hoy el ciclo se repite bajo nuevas formas, más digitales, más rápidas, más virales, pero con una esencia similar. Incluso episodios como los divorcios sucesivos de los años 90, los escándalos financieros de Sarah Ferguson o las tensiones entre generaciones dentro de la institución reflejan una constante. Cuando los miembros de la realeza fallan en lo personal, la institución debe responder como si se tratara de un asunto público. La monarquía, en ese sentido, nunca ha tenido el lujo de separar estrictamente lo privado de lo político. Cada decisión íntima, un matrimonio, una entrevista o un comentario imprudente, puede convertirse en un factor que desestabiliza la percepción pública del trono. La situación actual, marcada por rumores sobre Meghan, Andrew, declaraciones ambiguas de Sarah Ferguson, tensiones entre hermanos y un clima mediático saturado, no es una excepción a esta tradición. Lo que demuestra es la persistencia de una dinámica histórica. La monarquía británica siempre ha sido más vulnerable a las indiscreciones personales que a las amenazas políticas externas. Su longevidad depende, paradójicamente, tanto de la disciplina privada como de la habilidad pública para absorber golpes reputacionales.
Y sin embargo, pese a cada crisis, 1936, los años 90, los escándalos contemporáneos, la institución ha sobrevivido. En ese sentido, la situación actual no solo refleja un patrón de fragilidad, sino también uno de resistencia. La reacción del público y de los medios ante estas alegaciones expuso, una vez más, la profunda división que caracteriza la conversación contemporánea sobre la familia real británica. Tan pronto como circularon los rumores y las interpretaciones derivadas de las palabras de Sarah Ferguson, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla digital donde convivían tres posturas dominantes: la indignación por la supuesta difamación contra Meghan, el sensacionalismo que amplificaba el escándalo sin cuestionarlo, y un sector creciente que exigía transparencia institucional desde todos los frentes. En plataformas como X, TikTok e Instagram, el debate explotó con intensidad. Para muchos usuarios, especialmente los seguidores más firmes de Meghan y Harry, las acusaciones no eran más que otro episodio en una campaña continua de desprestigio contra la duquesa. Defendieron que el rumor carecía de evidencia y denunciaron que se trataba de una estrategia para erosionar aún más su imagen y reavivar tensiones familiares. La palabra difamación se repitió constantemente, acompañada de hilos explicativos, comparaciones con episodios pasados y campañas espontáneas para exigir respeto hacia Meghan. Esta defensa digital, altamente movilizada, reflejó la percepción de que la duquesa sigue siendo víctima de narrativas hostiles que buscan desacreditarla a cualquier costo. En el lado opuesto se ubicó un público dispuesto a consumir el escándalo sin filtros. Esta parte de la audiencia, alimentada por creadores de contenido, cuentas de rumores y medios sensacionalistas, amplificó las insinuaciones de forma casi mecánica. Videos que analizaban gestos de Meghan, teorías sin sustento y recortes de entrevistas fuera de contexto se viralizaron rápidamente. Para este grupo lo importante no era la veracidad, sino la emoción del morbo. La monarquía, desde esta óptica, sigue siendo un drama interminable donde cada capítulo debe ser interpretado como parte de una narrativa conspirativa más amplia. Pero más allá de estas dos posiciones extremas, emergió un tercer sector que refleja una tendencia creciente en la opinión pública británica y global: la demanda de rendición de cuentas y transparencia. Para este público, la discusión no se limita a defender o atacar a Meghan, sino a cuestionar ¿por qué la institución real sigue siendo tan vulnerable a rumores y silencios estratégicos? Este grupo exige claridad. No desean declaraciones ambiguas, sino explicaciones directas sobre cómo se manejan crisis internas, cómo se decide cuándo hablar y cuándo callar, y por qué las alegaciones, incluso cuando son falsas, pueden propagarse sin una respuesta institucional inmediata. Los medios tradicionales, por su parte, también mostraron una fractura. Mientras algunos tabloides se enfocaron en maximizar la atención, otros medios más reputados insistieron en la falta total de evidencia que respaldara las teorías virales. Los analistas serios destacaron la necesidad de una comunicación más eficiente por parte del Palacio y advirtieron que la ausencia de comentarios oficiales, un método que antes podía funcionar, ahora solo alimenta la especulación en una era donde la información se mueve más rápido de lo que la institución puede reaccionar. En conjunto, esta respuesta dividida revela una realidad innegable. La familia real ya no controla su propia narrativa. Cada rumor genera un terremoto de opiniones enfrentadas, y la sociedad, más crítica, más conectada y más exigente, no solo observa la crisis, exige respuestas.